Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia y de todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Este es su programa Consultorio Jurídico. Soy Víctor Julio Díaz Daza. En toda Colombia, en toda la costa y en algunos municipios de la costa tienen un gran aporte que han hecho no solamente a la región, sino al país. En esta oportunidad vamos a conocer el aporte que ha hecho el Villanueva Grande, el municipio del departamento de La Guajira, no solamente a la región, sino al país. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Celedón Gutiérrez. Juan, bienvenido a Consultorio Jurídico. Doctor Víctor, muchas gracias, muy amable, y gracias por la oportunidad para decirle a Colombia la importancia de Villanueva Grande en el aporte a la sociedad en general. Queremos hacer, Juan, un gran aporte en toda la región y hemos comenzado por Villanueva. Usted, que es un historiador que ha investigado mucho sobre el origen, sobre todo de Villanueva, siendo una persona de origen sanjuanero de San Juan del Cesar, en La Guajira, ha investigado mucho sobre esta región. Primero, explíquenle a los televidentes qué es la Villanueva Grande. Bueno, doctor Víctor, primero debo decirle que efectivamente mi abuelo era sanjuanero y mi madre también, pero yo soy de Villanueva, ¿verdad? Villanueva Grande era un municipio conformado por El Molino, Urumita y las Aguas del Pedregal. En el año 1898 llegó a Villanueva un alemán llamado Carl Maximilian Kammerer y con él trajo un instrumento llamado acordeón. En la misma época llegó el maestro Manuel Fernández Frías, que había estudiado música en Bellas Artes en Cartagena, bajo las enseñanzas del profesor Giovanni de Santis, un profesor italiano, que había traído Rafael Núñez para esos efectos. En la misma época llega a Villanueva el maestro Julián García, quien había estudiado en el Conservatorio de Caracas, y después de 4 años en Villanueva se residencia en Urumita, y allí enseña a todos los urumiteros que querían estudiar música de viento, entre esos el abuelo de Silvestre Dangond, el padre de Fabián Corrales, muchos otros. Y es bueno decir que el maestro García es el autor de la canción célebre aquella, Así soy yo, que la grabó hace poco Iván Villazón con el difunto Chema Y que la grabó inicialmente Aniceto Molina y que fue un éxito en su momento. Y estuvieron a punto de quitársela al maestro Julián García, si no es por la gerente de Sonoluz que llamó al hijo que se llama Julián García. Esa historia me la contó él. Efectivamente, el maestro Fernández, él era de Fonseca, pero debo decirte antes de esto, doctor Víctor, que Villanueva es un pueblo hecho con pedazos de todo el mundo. Porque a Villanueva llegó gente de todo el mundo, efectivamente. No solamente españoles, sino de otras partes. Español llegó una familia, Emilio López Gómez, que dejó hijos en Villanueva, nietos y toda una generación, pero llegaron alemanes, rumanos, turcos, ingleses, gringos, canadienses. Todo eso está debidamente investigado. Ya te imaginarás el sincretismo racial que se produjo en ese pueblito, porque además llegaron 12 familias de San Juan del Cesar. Familia Dávila, familia Celedón, familia Matos, familia Larcutir, familia Daza también. Por supuesto, muchos Daza musicales, por supuesto. De todas maneras, Villanueva, ellos son el comienzo de toda una historia musical. Porque a partir de Manuel Fernández y sus enseñanzas aparece Reyes Torres, que fue la orquesta más importante del Magdalena Grande. Con Reyes Torres trabajó gente como Calilla, que fue el primer músico que le metió bajos al vallenato, guitarra eléctrica. Apareció el maestro Antonio María Peñalosa, apareció Edulfo Polo, apareció Michi Sarmiento. Muchos músicos importantes hicieron parte de esa orquesta de Reyes Torres. La orquesta de Reyes Torres fue tan importante que tocó en el Reinado de Cartagena, tocó en Cali, en Buenaventura. La contrataron para festejar el triunfo de Esperanza Gallón en Bucaramanga. Fue importante realmente. Pero en Villanueva en esa época había 3 orquestas. La de Reyes Torres, que era para las grandes fiestas. La de Juancho Gil, que es el padre del Turco Gil, que estaba hecha para las fiestas populares. Y había una orquesta de música estilizada, digámoslo de esa manera,
que era la que llamaban la Santa Teresita, que era Afa Amaya, a quien le decíamos Afa Rafael Amaya, Ismael Fernández, hijo del maestro Fernández, y Pedro Alfonso Rodríguez. Pedro Alfonso Rodríguez tocaba violín. El maestro Fernández tocaba 5 instrumentos musicales diferentes. En esta orquesta tocaba la flauta y Afa Amaya tocaba el piano. Te puedes imaginar toda la música que se fue dando cuando ya Rafael Daza Iriarte, hijo de descendientes sanjuaneros que llegaron a Villanueva, es el primer villanuevero que sale a tocar acordeón a otras regiones de Colombia. Se perdía desde joven, me contaba mi padre. Nace en 1910, pero ya Chico Bolaño en 1902 había nacido en El Molino, y Emiliano Zuleta en 1912 había nacido en La Jagua, ¿verdad? Y, ojo, Adolfo Daza Suárez nace en 1860 en Corral de Piedra, en San Juan del Cesar, y se va a Urumita en 1915 y tocaba acordeón. Y todos sus hijos sanjuaneros que vivían en Urumita tocaban acordeón. Y el más reconocido es Víctor Soto, porque fue el primer acordeonero nuestro que se fue a Bogotá y allá acompañó a Escalona en sus inicios en Bogotá. Se fue a Estados Unidos y hoy vive en Miami. Tiene 90 años y medio, como dice él, pero goza de una memoria privilegiada. Recordará usted que hay un evento importante en ese momento y es la construcción de la gallera de Villanueva. En el año 1958, un sanjuanero, Joaquín Sierra, de la Junta, ordena la construcción de la gallera en Villanueva y se convierte en el evento social más importante de la época. ¿En qué año? ¿En qué año? 1958. Porque venía gente de todo Colombia y algunos países del Caribe a jugar gallos. Allí los esperaba don Enrique Orozco, mi padre y otros galleros de Villanueva. Llegaba don Vicente Caballero, llegaba Ramón Berrocal, regresaba Gonzalo Martínez a su tierra, llegaba don Vicente Caballero, recuerde usted, es el famoso del tema aquel de Julio Ñate que Concho Zuleta interpreta. En esa gallera llegaba Emiliano Zuleta, llegaba Toño Sala, llegaba Leandro Díaz, llegaba Alejandro Durán, y en algún momento hacían una pausa y ellos verseaban. Recuerde usted los versos de la piquería de Emiliano Zuleta con Toño Salas. Una noche en Villanueva se quiso Toño lucir conmigo. O sea, el vallenato va muy agarrado de la piquería, de la parranda y de la gallera, ¿cierto? Se empieza a desarrollar el acordeón como tal en la parranda porque llega después Escolástico Romero, que llega en el año 38. Se casa es el padre de Israel Romero. Todos los Romeros. Y que hay otras historias, Juan, que sirven para ilustrar cómo nace el vallenato. Yo sé que te entusiasma y yo también escuchar esas historias. Pero vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca, transporta la energía del Caribe colombiano. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahórrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.gov.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Familia vuelve a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver.
tu impuesto de vehículo automotor 2021 antes del 31 de octubre y cancela solo el 10% de intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo del historiador Juan Celedón y el aporte que ha hecho el Villanueva Grande al folclore vallenato. Lo estábamos escuchando, Juan, cuando llegó Escolástico Romero a la historia. ¿Qué pasó después? Llega Emiliano Zuleta en el mismo año. Emiliano se casa con Carmen Díaz. Carmen reclama, y con toda razón, con justa razón, que por qué dicen que solamente salen músicos por los Zuleta. Y el argumento de ella es que Emiliano tuvo 2 hijos antes de casarse con ella y no tocan ni la puerta de la casa. En cambio, los hijos de ella, no se te olvide que Carmen no debiera ser Díaz, sino Daza. Y Sí, la Carmen familia... Díaz Daza, pero por cuestiones de que era hija natural, correcto. pero su verdadero, y tiene que ver con aquel Daza que mencionaste que también incursionó en Villanueva. En la Correcto, correcto. Es que la familia más musical de la región nuestra es la familia Daza, indudablemente. Lo que pasa es que hay una historia, Víctor, que la voy a desarrollar muy corta. Después que los españoles pierden la guerra, ellos salen de la plaza de Valledupar y salen por la orilla de la Sierra Nevada de Santa Marta y fundan esos pequeños pueblos. Tú observas que todos ellos, Patillal, Vadillo, La Junta, etcétera, etcétera, son descendientes de españoles. Y todos los músicos de esa época, con contadas excepciones, se acompañan de la guitarra para construir sus cantos. Ojo. Mientras que del lado de la Sierra del Perijá, o sea, Urumita, El Molino, La Jagua, El Plan, inclusive La Paz, llega es el acordeón. Es que allá llegó fue la guitarra, aquí llegó el acordeón. Llegó con los alemanes. Inclusive, en alguna foto que tengo por allí, aparece Fabriciana Meriño, que fue la primera mujer en participar en el Festival Vallenato en el año 69. Aparece con un acordeón Paolo Soprani italiano en el año 69, ojo. Porque por razones que desconocemos, nosotros nos matriculamos con el acordeón Högner, pero en Europa había acordeón en todos los países europeos, se puede decir, inclusive festivales. De tal manera que la importancia del desarrollo que se fue dando, fíjate tú, los compositores nuestros, Daniel Celedón, por ejemplo, que tiene unos antecedentes genéticos diferentes, él sí se apoyó en la guitarra, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Rosendo Romero se apoyó en el acordeón, porque la influencia de él era el acordeón de su padre, y el acordeón de Israel, el acordeón de Norberto. Rafael, el hermano mayor, era competencia de Emiliano Zuleta en los inicios en Villanueva. Beto Murga, Rafael Romero y Emiliano tenían sus conjuntos para ganarse sus dineros y era competencia, era un buen acordeonero. Pero el padre le dijo, vaya y estudie, no se dedica a eso por las mismas razones que conocemos siempre de que el acordeón era sinónimo de borrachos. Entonces se fue desarrollando toda esa historia musical. La música de viento, la música de Reyes Torres se fue perdiendo en el tiempo, él se fue a Valledupar y la música de acordeón fue tomando fuerza por la presencia de un personaje que se llama Alfonso Cotes Querús, que a pesar de que tocaba era la guitarra, porque en sus estudios aprendió a tocar la guitarra, se puede considerar como uno de los padres, si no el tío más importante del folclore vallenato. Muestro este libro que se llama 100 años del vallenato, escrito por Daniel Samper, y me da tristeza mirar hoja por hoja y no encontrar un renglón hablando de Alfonso Cotes Querús. Porque nosotros, Víctor, y te felicito por lo que estás haciendo y te agradezco esto, porque nosotros hemos hipotecado nuestra arqueología. Lo nuestro lo están haciendo gentes de otras regiones que no lo sienten, que no lo investigan. ¿Por qué todo esto que te estoy hablando? ¿Por qué no hablan de Julio Escobar? ¿Por qué no hablan de Teobaldo Cárdenas?
¿Por qué no hablan de Julio Suárez Cabana, que fueron extraordinarios parranderos y que le aportaron harto al folclore vallenato? ¿Por qué razón se desconoce tanta gente que realmente le dio luz a esto? Francisco Balcázar, Panquito, acaba de morirse, fue quien enseñó a tocar acordeón a Colacho Mendoza ahí en Las Aguas. El folclore vallenato no les da lo que se merecen. Panquito murió en la miseria. Yo fui hace 4 o 5 meses y alcancé a grabarlo y da tristeza ver una figura de esas olvidadas. Eso es lo que me lleva a hacer estas cosas, porque hay algo más. Víctor, este libro se llama Los árabes en Colombia. Tiene el prólogo de Yamit Amat, escrito por una señora que tiene más títulos que Los árabes en Colombia. Y alármese ustedes, mis queridos televidentes, 225 páginas y no hay una sola letra que hable de Maicao. El pueblo que tiene el único pueblo de Colombia que realmente tiene cultura árabe. Vuelvo al tema, Víctor. Nuestra cultura la hemos hipotecado. La investigan otras personas que no la sienten como la siente usted o como la siento yo. Entonces, así se fue desarrollando nuestro departamento, nuestra región. Acuérdate que ese valle de Upar nos abrigaba a todos nosotros, pero por un reparto de Nacho Vives político quedamos en un sitio que de pronto no era el adecuado. Pero claro que somos vallenatos y claro que defendemos al folclore vallenato y queremos aportarle a esto también, pero queremos que se tenga en cuenta las raíces verdaderas del folclore vallenato. Y esas raíces, Juan, llevan a controvertir de pronto mitos o leyendas y sin entrar a polemizar en dónde realmente fue que nació el vallenato. Y podríamos decir que el vallenato nació en toda la Guajira, lo que hoy se conoce como Guajira, sobre todo en el sur, con estos aportes que se hicieron, porque ya en 1800 habían acordeoneros que ejecutaban el acordeón, habían músicos, así que podríamos decir que el vallenato no nació en una sola región ni en una sola persona, sino en toda la región, todo en el sur de la Guajira o toda la Guajira. Víctor, en este libro yo he ido bastante lejos en esta investigación, bastante lejos. Y yo nada de lo que no puedo demostrar lo tengo en el libro. Por una razón elemental, porque yo soy más historiador y cronista que otra cosa. Y eso me obliga a ser muy riguroso, inclusive contrastar la investigación. Cuando alguien me da una información, yo tengo la obligación de consultarla con otras personas, porque ¿qué hago yo con decir que en 1800 tal el acordeonero X existió si no tengo cómo demostrarlo? Víctor, yo tengo unos carretes que me regaló la hija de Fabriciana Meriño, que murió en un accidente en 1971, que son patrimonio de la música vallenata. La gente ha dicho que Héctor Zuleta estuvo a punto de juntarse con Diomedes Díaz, pero que eso no se dio. Pues yo tengo una canción cantada por Diomedes Díaz y tocada por Héctor Zuleta. Yo la tengo. Y yo Juan, tengo... y tantas cosas que tenemos para compartir con nuestros televidentes, que desafortunadamente no nos va a alcanzar el programa para hacerlo, pero esperamos hacer otro programa para seguir conociéndolo. Pero ahora, Juan, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Gracias. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahórrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.gov.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. No te lo puedes quitar si
familia vuelva a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2021 antes del 31 de octubre y cancela solo el 10% de intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo el aporte de Villanueva Grande a la cultura que hoy conocemos como vallenata, pero no solamente a la cultura. El historiador Juan Celedón Gutiérrez ha dado muchas historias, y esto da más para un documental que para un programa de media hora, y todavía nos faltan muchas cosas por conocer. Como Juan, el aporte que ha hecho la Villanueva Grande a la política de Colombia. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, mira, Villanueva Grande, 13 hijos de Villanueva Grande han sido congresistas en 5 departamentos de Colombia. Pedro Vega Vence en el Valle del Cauca. César Daza en Bolívar. José Vicente Laforí en el Magdalena Grande. José Alberto Izaza en el Magdalena Grande. Jorge Dangond en el Cesar. Raúl López Araujo en el Cesar. Esteban Bendec en La Guajira. Milton Avid en La Guajira. Román Gómez en La Guajira. Rodrigo Dangond. Rafael Vaquero. Luciano Aponte. Luis Beltrán Dangond. Tuvimos también un ministro brillante, Jorge Bendec Olivella. Rafael Vaquero fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Gilberto Orozco fue presidente de del Consejo Superior de la Judicatura y viceministro de Justicia. Villanueva Grande fue grande, Víctor. Villanueva Grande hoy reclama que el Estado se fije en ellos, porque Villanueva entre los años 1997 y 2002 sufrió una tragedia enorme. Puedo asegurarte que asesinaron más de 500 villanueveros en esos 5 años. Y el Estado, nadie se fija en eso. Ahí están las tierras, ahí están los villanueveros esperando que llegue un aporte de la nación, un esfuerzo. Que dejemos de pensar en tanto pavimento. Villanueva Grande fue grande por el cultivo del algodón, que lo trajo José Vicente Laforí a costa de Estados Unidos. Él trajo la semilla del algodón de allá en el año 49, y en el año 50 Pedro Castro Monsalvo y Manuel Céspedes sembraron 200 hectáreas de algodón en Villanueva, Guajira, en la finca del general Socarrás. Villanueva fue un ejemplo de trabajo. En Villanueva se montó el primer IFA. Villanueva tenía 4 bancos cuando tenía 10.000 habitantes, tenía aeropuerto que lo operaba una empresa que se llamaba Taxader. Villanueva reclama esa historia. Villanueva le dio mucho a este país. Y sería bueno que el país le dé algo a Villanueva, que en este momento lo necesita mucho. Y no solamente, Juan, ese justo reconocimiento que hace Villanueva al aporte que le hizo al país, sino tantos municipios, no solamente de La Guajira, sino de la región Caribe del país, que queremos conocer, que queremos compartir con nuestros televidentes. Gracias por compartir esta información, Juan. Sabemos que estás investigando. Te instamos a que lo sigas haciendo para seguir conociendo la historia, porque aquel que no conoce la historia está obligado a cometer los mismos errores. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación de participar en Consultorio Jurídico. Víctor, muchas gracias. Esta historia la he podido investigar con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar y el doctor José Consuegra, el rector. Muchas gracias. Y esperamos que otras personas también se motiven a apoyar este tipo de actividades. Si a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.